Buenas, chavales. En primer lugar, agradecer a algunos de vosotros, varios, que seráis cabrones, ¿vale? Que tenéis el libro y además algunos que se me han leído. El primero que me ha dicho ha sido Amílcar, doy fe por las preguntas que luego me hizo y es un gran honor. Este es un libro sobre todo de neurociencia, ¿vale? Sí, ahora he puesto la presentación, Paul. Dale. Afirmativo. Afirmativo, ¿no? Has puesto estamos aquí por si nos cae alguna puya, ¿eh? A la que empecéis un poco la presentación. No, tú vigila. No, podéis seguir estando aquí. Está Luis. Luis es buena gente, no como yo. Y en caso de que haya algo fuera Está de muteado, tono... Luis, ¿eh? Luis, estás en silencio, ¿eh? Por si acaso quieres... Sí. Para tapar mis risas de antes. A ver, ¿qué es lo que pasará esta tarde? Esta tarde haremos un breve repaso a algunos de los contenidos del libro, pero como novedad os presentaremos cosas que nunca hemos enseñado de algunas de las investigaciones que hacemos con Miguel Ángel Gea, ¿vale? El libro tiene este índice que veis aquí, es un libro de neurociencia. Para terminar explicando cómo funcionan algunas cosas de la magia, nos fuimos a explicar primero cómo funciona el cerebro. Y los que lo han leído saben que el 70% del libro es neurociencia, está muy al día de algunos aspectos de cómo funciona el cerebro. Y en la segunda parte que veis aquí en este índice, pues hoy trataremos ejemplos de 7 u 8 procesos, mecanismos que explican el por qué la magia tiene éxito. El libro también tiene otras piezas que no trataremos hoy. Una de ellas es que hablamos de la parte emocional de lo que es la experiencia mágica, hablamos de los distintos públicos de la magia, hablamos también del mundo de la investigación científica. Tocaremos algunos de estos temas. Un spoiler que hago ahora, pero solo es para el final, este es el spoiler. Hoy os presentaremos bueno, ya sabéis, de vez en cuando pedimos la colaboración ahí tenéis a 7 magníficos, no podría etiquetarvos de otra manera, supongo que vos reconocéis a todos, y al final os enseñaremos algunas de las cosas con las que ellos contribuyeron, ¿vale? Vamos al grano. En primer lugar, ¿cuál es el perímetro de este libro? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque la magia es muy amplia, la magia hace muchas maravillas, hace muchas cosas, pero hay un subconjunto de la magia, del ilusionismo, que consiste en hacer efectos que terminan con un desenlace que es imposible. ¿Vale? Nosotros nos interesa precisamente estos efectos. Estos efectos que cuando terminan con algo que el público no se lo espera, lo imposible. Insisto que en magia también pasan muchas cosas más, pero nos circunscribimos en lo que hemos etiquetado como ilusión de imposibilidad, que desde un punto de vista técnico es una especie de disonancia cognitiva, un conflicto, una colisión entre lo que uno espera y lo que termina viendo. Así de sencillo. ¿Y cómo logra la magia, cómo logran los magos, cómo se estructuran los efectos durante la presentación para lograr esta imposibilidad? Esta imposibilidad que es efímera, que es una cosa efímera. La sensación de el no puede ser es una sorpresa fundamentalmente, que dura unos segundos y que después, como veis en este gráfico, que veis, se ve el ratón, sí. Como veis, tras este primero no puede ser, vienen más cosas, vienen emociones, risas, razonamientos. Algunas personas incluso tienen desazón, no lo viven con felicidad. O sea, pasan muchas cosas, es lo que denominamos la experiencia mágica, es otro negocio. Esto lo tratamos en el libro extensamente, pero hoy nos dedicaremos a intentar proponeros o a entender cómo se consigue este primer no puede ser. Esto es imposible, ¿no? Y este imposible se consigue de muchas maneras. La magia utiliza artes de todo tipo.
artes escénicas, sin duda, matemáticas, utiliza cacharros y tecnologías que son del mundo de la óptica, de la mecánica, de la electrónica, de nuevos materiales. No siempre hay efectos y también, y no únicamente, pero también la magia interfiere con determinados procesos o fenómenos cognitivos, que es lo que os queremos explicar, ¿vale? Primero, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué denominamos un proceso cognitivo? De manera genérica, aquí está explicado. Pero en síntesis, todas aquellas tareas o operaciones que hace el cerebro para entender qué es lo que está pasando, para procesar la luz de información que recibimos cada segundo, para ponerla en contexto y para analizarla y para tomar decisiones, etcétera, todo esto son procesos cognitivos. Y lo interesante es que esto se realiza continuamente y la mayoría de veces, y la mayoría del tiempo, de forma inconsciente. No nos enteramos de todos estos procesos, de todos estos millones de cálculos que se hacen cada segundo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, en el medio exterior, lo que hay fuera de nuestros... ¿Qué hay en la naturaleza? En realidad, en la naturaleza lo que hay es una lluvia de fotones, ondas electromagnéticas, variaciones de presión. Tened en cuenta que, por ejemplo, en cada retina de nuestros ojos recibimos cada segundo de media unos 70 gigabytes de información, que esto equivale a recibir cada segundo el equivalente al contenido de 70 películas de vídeo con su audio, ¿no? Y evidentemente esto es imposible de digerirlo. Y por lo tanto, forzosamente, lo que hacemos constantemente es seleccionar, es decir, sí, seleccionar muy poca de esta información que recibimos constantemente, la recibimos a través de los 5 sentidos. No hay un sexto sentido receptor por ahora. Si queréis, después en el coloquio podemos hablar de esto, pero se recibe la información a través de nuestros sentidos, se selecciona, se procesa y se interpreta. Esto es muy reduccionista, esto es una simplificación, además de una parte de las tareas que hace el cerebro, pero ahí interesa que nos pongamos de acuerdo en lo básico digamos, de esta secuencia de hechos, ¿no? Lo exterior lo filtramos, lo procesamos y sistemáticamente intentamos entender qué puñetes es aquello, ¿no? Para que esto sea posible, utilizamos distintos sistemas de gestión de la información. Y hablamos de memorias en plural. Insisto, son sistemas que tiene el cerebro para gestionar la información. Para hacer la primera foto de lo que recibimos, de manera inconsciente y de manera muy efímera, porque dura nada, dura décimas de segundo, tenemos un tipo de memorias que se llaman sensoriales, inconscientes y efímeras. Cuando ya estamos seleccionando cosas y nos fijamos en determinadas cosas, hemos de ir a buscar a nuestras memorias a corto plazo, a nuestras memorias temporales, que como veremos son importantísimas en magia. Y mientras estamos procesando esta información, hemos de recurrir a nuestra biblioteca, a nuestras memorias a largo plazo, para entender qué es aquello que estamos viendo, oliendo o saboreando. Dicho de otra manera, cuando procesamos, cuando seleccionamos información, la filtramos y nos quedamos solamente en aquello que en aquel momento nos es útil, decimos que estamos atendiendo a algo. Cuando atendemos es que estamos fijándonos y concentrándonos en algo de esta cantidad, de este aluvión de información. Y cuando interpretamos aquello que estamos viendo, hoy, otro día no, pero hoy hemos tomado la convención de que cuando interpretamos lo que vemos es que estamos percibiendo algo, ¿vale? Estos son los palabrotes, no habrá más, pero para que nos situemos, porque nos sirven un poco para ordenar los procesos o los mecanismos
mediante vos que funciona la magia. La magia, ya os podéis imaginar que para lograr esta ilusión de imposibilidad lo que hace es hackear, interferir con esto que estáis viendo en esta diapositiva, de maneras muy distintas. Y además, este hackeo lo hace fundamentalmente de procesamientos que son inconscientes, de los que no nos damos cuenta. Por esto, un buen efecto de magia nos lo comemos con patatas, no nos lo esperamos, ¿no? Nos llega al final que es imposible. El cerebro tiene un conjunto de limitaciones. De entrada es pequeñito, tiene que caber dentro de este casco, ¿no? Consume muchísima energía. Es lento. Una mala noticia, es decir, va con 1/3 de segundo de retraso entre que vemos algo y reaccionamos. En fin, recibe la información en 2 dimensiones y se inventa la forma tridimensional. Es igual, el cerebro ante estas limitaciones físicas y biológicas ha aprendido todo un conjunto de estrategias que ahora hablaremos de algunas de ellas con calma, y son precisamente estas estrategias automáticas e inconscientes que la magia ha aprendido de manera empírica, a base de ensayo de error, a base de muchos siglos de comprobar lo que funcionaba y lo que funcionaba, a hackear. Y en el libro lo que proponemos es que para llegar a la ilusión de imposibilidad, si nos referimos exclusivamente a la manipulación de procesos cognitivos, la magia entendemos que, o sea, la ilusión de imposibilidad se puede conseguir combinando manipulaciones que están en la esfera de 7 fenómenos o procesos cognitivos que están aquí, más también unas manipulaciones que están en la etapa presensorial. Nosotros ahora con Luis iremos desgranando cada uno de estos procesos. En algunos de ellos os explicaremos algunas investigaciones que estamos haciendo, y al final también hay otra pieza muy nueva relacionada con la inteligencia artificial, y es precisamente de lo que tratará el resto de la tarde. Por lo tanto, vamos para allá. Empezamos por el primer proceso o fenómeno. Ya os avanzo que la mayoría de la magia funciona gracias a los procesos que hay en la línea superior. Pero bueno, ahora ya entraremos en detalle. No cabe duda que hay juegos de magia que manipulan la memoria, pero son una minoría. En cambio, la mayoría de efectos de magia pues manipulan, ya lo veréis, los procesos presensoriales y los atencionales. Vamos al grano. Vamos a explicar el mundo presensorial. Luis, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando ¿me oís bien primero? Espero que sí. Sí, aquí estamos hablando de todas las cosas que el mago modifica antes de que la información pueda llegar a los órganos de los sentidos, de los espectadores. Entonces, fundamentalmente hablamos de ocultaciones, ese es un porcentaje muy elevado de estas manipulaciones, con el uso de pantallas o cuando el mago palmea cosas. E impide que esa información llegue, como decía, a los órganos de los sentidos. Hablamos también después de camuflaje, por ejemplo, ¿no? El camuflaje que puede ser del teatro negro, por ejemplo, la magia de negro sobre negro. Es también hacer que, como veremos un poco más adelante, que el objeto que queremos ocultar no contraste con respecto al fondo en el que está ubicado. Entonces, de esa manera es como si fuera invisible para el espectador. Y hablamos también de ilusiones ópticas, el uso de perspectivas ilusorias o de volúmenes en grandes ilusiones viene por aquí. Es cualquier aparato que puede modificar el camino que la luz reflejada de un objeto lleva hasta la audiencia. Este tipo de cosas de las que estamos hablando. Un tipo de magia que vive mucho de ilusiones ópticas son las grandes ilusiones. Las grandes ilusiones se aprovechan mucho de perspectivas, de pintar las cosas de manera que los volúmenes no se perciban exactamente como son. Y esta información, cuando es una ilusión óptica,
toda la audiencia, cualquier persona del público la recibe exactamente igual. Que en cambio, ahora veremos manipulaciones cognitivas en las que la recepción por parte del público tiene ya sus variabilidades. Después, cuando nosotros desmenuzamos trucos de magia, nos damos cuenta de que la ocultación de maneras muy variadas es clave en magia. En numismagia, por ejemplo, la ocultación, sin la ocultación no habría numismagia. Vamos ahora por otro fenómeno muy interesante que Luis precisamente ha etiquetado, no sin dificultades con algunas bandas del mundo científico, ¿no? Como la ilusión de continuidad. El ser humano tiene la ilusión de que el mundo funciona de manera continua cuando en realidad esto no es así. ¿Verdad, Luis? Sí, bueno, el mundo funciona de manera continua, el mundo existe en un continuo, pero las propias limitaciones de las que Jordi hablaba antes, que el cerebro tiene para poder interpretar el mundo, hace que nuestros órganos de los sentidos lo discreticen. Sería como si pasásemos de algo analógico a algo digital. Está discretizada esa información. Y para que lo entendáis un poco mejor, una de las primeras transformaciones que hacemos es que nuestro mapa sensor, nuestra retina, no es continuo. Su sensibilidad varía mucho desde la zona central, lo que denominamos la fovea, donde tenemos la altísima resolución, hacia la periferia. Y todos nos damos cuenta de que en la periferia de nuestro campo visual no vemos igual de bien que en la fovea. Vemos con muy bajita resolución. Y después también otra manera en la que discretizamos el mundo son los movimientos oculares. Para compensar por esa diferencia de resolución entre la fovea y la periferia, lo que hacemos es mover continuamente los ojos en la escena que queremos explorar para poder analizarla con todo el lujo de detalle. Esto nos va dando imágenes fraccionadas de alta resolución separadas por imágenes de baja resolución y separadas por momentos en los que ni siquiera estamos procesando nada de información. Cada vez que movemos los ojos, nuestro cerebro se desconecta visualmente del mundo. Y esto ocurre unas 3 veces por segundo. Y ocurre durante una fracción muy significativa del tiempo en el que estamos activamente buscando información de manera visual. Alrededor de unas 4 horas de las 16 que podamos estar despiertos y observando el mundo activamente, estamos ciegos. Durante esas 4 horas estamos desconectados del mundo. No porque tengamos los ojos cerrados, sino porque estamos moviendo los ojos a una velocidad tan alta que no estamos procesando nada de información. Estas discontinuidades que pasan continuamente las tenemos que rellenar para generar una ilusión de continuidad, porque nosotros no percibimos el mundo de manera fraccionada. El mundo lo interpretamos de manera continua a pesar de que lo analicemos de manera fraccionada. Y esto es lo que denominamos la ilusión de continuidad. Y el cerebro ha generado un montón de mecanismos de compensación y de heurísticas para poder transformar esa información que recibimos de manera fraccionada en algo continuo, pero de manera ilusoria. Esto es lo que nos permite ir al cine, ¿no? Y nos pasan los marcos continuamente y los reconstruimos de manera continua. Yo siempre digo que suerte que no vemos estos movimientos rápidos de los ojos, las sacadas, porque nos asustaríamos de nosotros mismos. Sí. Y precisamente no los vemos por el mismo propio fenómeno que obliga a los ojos a moverse, pues, tres veces por segundo como mínimo, ¿no, Luis? Vale. Sí. Esto tiene dos consecuencias, que son muy importantes en magia, que ahora voy a repasar. La primera es que nos perdemos algo, porque como que vamos rellenando, vamos fusionando, de una parte nos perdemos cosas, porque vamos a poner un ejemplo. Fijaros en esta imagen, algunos ya la conocen porque la utilizo mucho. Esta imagen, de hecho, son dos, 1 y 2. Y tiene una diferencia, no son idénticas, no son iguales. Pero claro, uno puede tener suerte y pillar dónde está la diferencia. Perdón, no sé si habéis perdido la imagen. ¿No? Lo sabía. Vale. Es que he tocado un botón que no he tocado. Vale, alguno igual lo pilla, ¿no? Pero para averiguar dónde está la diferencia, uno mentalmente se debería montar una especie de rejilla, ¿sí?
y entonces ordenadamente, empezando por la de arriba a la izquierda, ir una a una y esperar y comparar hasta que llegara a aquel sitio donde hay la diferencia. ¿La veis? La diferencia, hay una flor amarilla que en una imagen está y en la otra no está. Bueno, este fenómeno se llama ceguera al cambio y este es el fenómeno que la magia aprovecha para muchos de sus efectos. Siempre ponemos dos ejemplos. Uno es el Princess Card Trick, que es el ya conocido. Fijaros en estas cartas que os estoy aquí presentando, escoged una, memorizadla. Yo que soy mago, veis estas 6 cartas, ahora voy a adivinar la que habéis escogido, porque ahora voy a sacar la carta que habéis escogido de este plano. Y ahora ya éxito, lo he conseguido. Bueno, esto es más que magia, esto es ceguera al cambio, porque no podemos estar comparando una cena con la anterior y el público, cuando le presentas este efecto, no está comparando constantemente la cena anterior con la actual y dándose cuenta de que habías cambiado todas las cartas. Uno no puede, cuando el otro ejemplo que ponemos, por ejemplo, es la cuenta Emsley. La cuenta Emsley de caras, no de dorsos, pero en una cuenta Emsley de cara, que se puede hacer, no hay que ir deprisa, cuando se presentan 4 cartas, cuando en realidad, por ejemplo, hay 3, porque pasas 2, que es la misma, pasas una 2 veces, pasar una 2 veces no es detectado por el público porque no está comparando continuamente los distintos pases, ¿vale? Por lo tanto, una ventaja que utilizaba magia es colar cosas, pequeños detalles, que uno no es capaz de ver porque no puede comparar las imágenes. Y esto ya es una primera limitación, tomad nota, esta es una primera limitación que tiene nuestra memoria de trabajo, las memorias temporales. Las memorias temporales dan de sí lo que dan de sí, pero no nos permiten hacer esta comparación continua de varias escenas. Por esto nos cuelan cosas. Otra limitación es que, como fuera que fusionamos escenas, pues hay determinadas maniobras que, si se hacen a alta velocidad, tampoco son percibidas. Este es un vídeo está sin sonido, ¿eh? Este es un vídeo de Juan Tamariz, que está mostrando sus navajas, unas que tienen dorsos distintos, pero lo interesante es cuando explica ahora dentro de unos segundos. Fijaros bien, esta es blanca y verde, ¿sí? Esta maniobra, que conocéis perfectamente, va a una velocidad que el cerebro humano es incapaz de detectar por velocidad que una cara es oscura, ¿vale? Este es un ejemplo, como hay muchos más, ¿no? Y ahí se aprovecha la magia de la velocidad. Este aprovechamiento también lo encontramos con las palitas, ¿eh? ¿Sabéis a lo que me refiero? Las palitas, ¿eh? Y en numismagia también hay muchos efectos que se benefician de la velocidad. Bueno, esto es cosas que la magia se aprovecha debido a que el ser humano tiene que construir esta continuidad, ¿no? El próximo fenómeno es uno de los más importantes en la presentación de efectos mágicos, el contraste. Luis, cuéntanos. Sí, debido a esta cantidad de información e incapacidad de procesarla toda que Jordi os contaba al principio, los circuitos del cerebro, nuestro cerebro, se han hecho especialistas en detectar aquellas partes más informativas de la información, aquellas partes que nos proporcionan información de alta calidad en una imagen, por ejemplo. Y estas son las partes donde existen diferencias a nivel local entre objetos o cosas similares en la imagen. Estos son, por ejemplo, los bordes de los objetos, las transiciones entre zonas muy iluminadas y zonas de sombra.
por ejemplo. Imaginaros un texto en un papel escrito en negro. El contraste entre las letras y el fondo del folio es máximo, pasa de negro a blanco. Y esas zonas donde se produce el contraste es donde está toda la información. ¿Vale? Este es un clásico ejemplo en visual, pero esta capacidad de procesar diferencias relativas en la información que estamos recibiendo se traslada a cualquier otra cosa que podamos procesar. Por ejemplo, imaginaros, este es un ejemplo que Jordi pone mucho, no sé si lo va a poner después o no y si lo voy a destripar, que es el del desnudo. No sé si lo vas a contar, Jordi. No, cuéntalo. Pues, una persona desnuda que se introduzca en la curia vaticana contrasta muchísimo con el fondo, el contexto en el que está, llama mucho la atención y el cerebro prioriza su procesamiento, pero esa misma persona desnuda paseando por una playa nudista no contrasta nada, pues el cerebro ni siquiera la procesa, pasa por completo desapercibida. Este tipo de situaciones en las que hay contraste se dan, como digo, en todo. Se utiliza muchísimo en arte también cuando un pintor mezcla localmente en un cuadro tonos o colores que difieren muchísimo para resaltar o llamar la atención sobre algo. Y lo utilizan también los escritores cuando introducen cambios inesperados en el argumento de una obra o de un libro. Todo este tipo de cosas que generan mucho contraste alteran otra cosa que es complementaria, que se llama la fluencia, cómo fluye el desarrollo de algo. Algo que contrasta mucho fluye mal porque te obliga a pararte y prestar atención. Algo que no contrasta nada fluye muy bien porque lo interpretas de manera muy sencilla y muy fácil. Y esto siempre tiene que ver con el contexto. Contraste y contexto son indivisibles. Acordaros del ejemplo de la persona desnuda. Simplemente llama la atención en función del contexto en el que está. No por ser el objeto que es, no por ser una persona desnuda llama atención, sino que llama la atención por estar desnuda en la curia vaticana y no en la playa nudista. ¿Vale? ¿Vale? A ver, es decir, tenemos muy interiorizado en magia que además el mundo de la magia es el rey del control y la manipulación de la atención. Y ahora estamos hablando precisamente de todo lo contrario. Es decir, que para presentar un efecto hay que hacer todo un conjunto de cosas de manera privada, que no se dé cuenta el público. Y hay que presentar los relatos y los argumentos de manera que tengan una lógica, ¿no? Y una fortaleza que lo que precisamente el mago tiene que hacer es evitar llamar la atención. Es decir, no generar contraste. Y en esto se ha aprendido y una de las herramientas para no generar contraste, una de las principales, es apoyarse, ayudarse con la comunicación no verbal y también construir los relatos y las cosas que uno presenta de una determinada manera. Al final, todo lo que hace de manera privada, por decir de alguna manera, o secreta, el mago es lo que nunca tiene que no solo no enterarse el público, sino que no tenga ningún atisbo de que está pasando algo. Cuando uno ve algo raro, ya empieza a razonar. Es que ha habido contraste. Ascanio lo resumía así, ¿no? La técnica perfecta es la que no existe, ¿no? Bien, después anotamos estas cuestiones y las dejamos para el final. Todos estos palabrotes que son claves en magia, que la teoría de la magia no para de insistir, la presentación tiene que tener naturalidad, se tiene que hacer con ritmo, las maniobras tienen que estar sincronizadas, el timing. No puedes hacer maniobras que sobren porque llamarás la atención. Los efectos no pueden ser confusos porque vas a llamar la atención, harás pensar. Los relatos tienen que ser consistentes. Todo lo que hagas tiene que estar justificado. Si sacas un papel y un lápiz, pues ponte a escribir o haz una papelina, yo qué sé, pero no, en fin. Y incluso maniobras sofisticadas como hacer fintas o hacer correlaciones ilusorias, por ejemplo, maniobrar de manera que en una mano pues se oiga que tienes varias monedas, aunque solo tengas una. Aquella correlación
es precisamente para evitar contraste, para no llamar la atención, para que todo fluya sin llamar la atención. Este es un paquete, pasamos ya a otro proceso, pero os estamos dando un poco los grandes titulares y sin duda creemos además, Luis y yo, que a esta evitación del contraste, a este no llamar la atención, no se le ha dado en neurociencia. A los magos y psicólogos que les gusta hacer ciencia en esto, creemos que no le han dado la importancia que tiene. En cambio, sí que se habla y se han escrito ríos de tinta y montañas de libros sobre... Jordi, acabo de entrar en la conversación porque es verdad que has dicho para luego, pero para poner contraste en medio de la presentación estaría bien ir respondiendo, por ejemplo, a la pregunta que ha puesto Amílcar. Luis. ¿Por qué impresiona más un cambio de color de carta de negra a roja que de roja a negra? Una buena pregunta. No sé si existe, Amílcar, una razón que yo pueda dar ahora mismo basada en neurociencia. Imagino que aquí sé que hay toda esta teoría de que fundir a negro es más débil que generar color, o sea, destruir puede que sea más débil que generar, pero es una respuesta más filosófica que neurocientífica a esa pregunta. Yo no sé. No, digo que puede que tenga que ver con la desigualdad entre los canales on y off, pero no estoy seguro. Los canales on y off del cerebro procesan cambios en luminancia en sentidos opuestos. El canal off procesa cambios en el sentido de menor luminancia hacia el negro y el canal on procesa cambios hacia mayor luminancia en el sentido opuesto. Y el rango dinámico de esos dos canales es distinto. El rango dinámico, dada la distribución de luminancias en las imágenes naturales, es mayor en el canal off que en el canal on. Entonces, por ahí podría haber alguna explicación, pero ya te digo que no lo sé, Amílcar. Pero es una buena pregunta. Ahí la dejamos. En parte tiene que ver con algo que ahora hablaremos, que es lo que es propiamente atención. Para que nos pongamos de acuerdo qué es lo que entendemos por atención, tan simple como el momento en el que uno, de todo el aluvión permanente de información que recibe del exterior, selecciona, filtra algo y se concentra en aquello. No necesariamente atender a algo es estar viéndolo. Los que hemos dado muchas clases, Luis también, sabe que a veces tenemos público delante que nos ríen los chistes, pero que están pensando en el novio o en la novia. Es decir, que no se enteran de nada, porque están atendiendo otra cosa que tienen en su mente, ¿no? Y precisamente la magia puede manipular tanto la atención de aquello que estamos viendo y nos hemos concentrado, como aquello que tenemos en la mente y donde también concentramos toda nuestra mente. El David, que ha escrito cosas, que el otro día os hacía publicidad de cosas que escribe, David está ahora trabajando en el Hospital Clínic, en el Centro de Investigación Auguste Pichonnier, y David Bestué, me estoy refiriendo, que está ahora escondido. Él está trabajando ahora en temas de memoria de trabajo, en el mundo de la memoria temporal. Y ha escrito ideas y propuestas que tiene en relación con precisamente este apartado de aquí, que es el control de la atención. Para no alargarnos, el mundo de la magia ha aprendido a dominar muchísimo el control de la atención hasta tal punto que tiene un nombre paraguas, misdirection, con el que se refiere,
Pero si hemos de sintetizar cuáles son los 3 o 4 momentos claves en magia relacionados con el control de la atención, serían estos 4 de acá. Uno de ellos, que es la misdirection también física que se llama, bueno, primero captar la atención, el mago capta la atención siempre que le interesa, a veces sacando un conejo de la chistera, pero a veces pegando un grito o mil maneras. Y entonces tiene la atención del público y puede llevarla, puede dirigirla a donde le conviene. Esto se llama misdirection física. Puede también hacer que uno se fije concentradamente en un punto y en la periferia de aquel punto el mago puede aprovechar pues para cambiar cosas, etcétera, porque sí. Este sería el primer capítulo. El segundo, que creemos además nosotros que mucha magia vive precisamente del segundo gran mecanismo, es dividir la atención. Ahora nos referiremos. También la magia se aprovecha de momentos en que la gente desconecta brevemente, a veces desconecta segundos, que es cuando haces un gag y todo el mundo se pone a reír. O cuando termina un juego y está a punto de empezar el otro, la gente aplaude y en aquellos momentos, mientras la gente aplaude, la gente no está viendo que acabas de descargar lo que tenías cargado, que cambias la baraja, vete a saber y mil cosas, ¿no? Y por último, que no hablaremos hoy, pero es muy importante, la magia ha aprendido a hacer una cosa que es muy difícil, que es que el mago necesita tener la atención del público mientras presenta un efecto. Porque si el público se despista, se distrae mientras tú presentas un efecto, generalmente se pierde lo más importante, que es el final del efecto. Pongamos un par o tres de ejemplos. Un poco además experimentables. Aquí veis a Gea en la fila de arriba y hay, bueno, son 2 falsos depósitos, pero estos 2 falsos depósitos, fijaros como en la fila de arriba, en la segunda imagen, esta de aquí, creo que se ve, ¿no? El ratón, ¿sí? En esta Gea está mirando el público y en esta de aquí, en este falso depósito, Gea está mirando a sus manos, ¿vale? En la segunda. Pues bien, una de las cosas que se sabe y que es muy importante es que se puede controlar la atención con la mirada. La mirada en el ser humano es un instrumento poderosísimo para hacer misdirection. Y en el falso depósito de arriba, en el momento en el que Gea hace la maniobra más peligrosa, mira al público, ¿sí? Y como veis, aquí hay unas manchas, unas estrellitas, porque en este experimento el público fue traqueado de manera que se sabía dónde estaba mirando el público en cada momento. Algunos miraban en las manos, ¿vale? Y en cambio, en la imagen de abajo, todo el público, absolutamente todo, miraba las manos, ¿vale? En el caso de abajo, la mayoría interpretó cómo hacía el falso depósito, pero en el caso de arriba, aquellas personas que fueron controladas por Gea con su mirada no se enteraron exactamente ni atisbaron cuál podía haber sido el motivo del falso depósito. La división de la atención se utiliza en magia, insisto, muchísimo. Es el mismo mecanismo en virtud del cual, si nos ponemos a hablar por teléfono y conducimos, pues tenemos un riesgo elevadísimo de pegárnosla o pasar un semáforo en rojo. Lo mismo si queremos ver un WhatsApp. Yo siempre pongo el ejemplo que si el público, mientras te ve un efecto, mira el teléfono porque había llegado un WhatsApp, se pierde el efecto. La mayoría no se enteran. Porque es que hay que estar atendiendo permanentemente la presentación del efecto y el mago lo sabe. Y el mago, al revés, utiliza la capacidad para dividir la atención, por ejemplo, para hacer maniobras y que uno no se entere. Una manera de dividir la atención es haciendo la pregunta o la idea obnubilante de Ascanio, ¿no?
Danida Ortiz, cuando empieza con el público, empieza a pedir barajas y empieza a manipularlas y empieza a hablar, hace preguntas continuamente y la gente, su atención está dividida porque tiene que atender a Danida Ortiz y es incapaz de estar atendiendo como él va manipulando las barajas de una manera además muy rápida y no necesariamente imperceptible, porque a Dani, si eres capaz de no oírlo o no dejarte atraer porque es un seductor y un dicharachero, si consigues desconectar todo pues le ves cómo trabaja, ¿no? Pero bueno, no lo ve nadie. Dividir la atención, insisto, es uno de las grandes faenas. No sé si quieres apostillar, Luis. No. Pero vaya, No, es para marcar los grandes titulares, ¿no? Uh-huh. Y antes de pasar al próximo apartado, también es del mundo atencional un principio que no hay que utilizarlo siempre, pero que a menudo da muchas ventajas al mundo de la magia, que es no anunciar lo que uno va a hacer. Y no anunciar lo que uno va a hacer es algo que tiene importancia atencional, porque cuando ya más o menos sabemos lo que va a suceder, nuestra atención la dedicamos a otras cosas que a veces en magia no nos interesa. Nos interesa que tú estés atento a lo que va a suceder, que no sepas aquello desde un punto de vista atencional, que ahora te toca, en lo que te toca a ti fijarte y concentrarte, porque esto permite que el mago pues haga otras cosas que pasen desapercibidas. Vamos ahora a presentaros no sé si Tino está. Tino, no sé si Tino está por aquí, pero ahora vamos a presentar una colaboración que hicimos con Tino, muy interesante, que es una deconstrucción de un efecto de magia. La carta al bolsillo de Francis Carlyle, que en el título original es la Homing Card, ¿vale? Ahora veréis, y tenéis que perdonarme todo porque Tino hizo este juego y lo grabó a efectos de nuestras aventuras, no para hacer magia ante el público. La carta al bolsillo tiene 3 etapas, tiene 2 mini clímax, o sea, 2 llegadas. La carta llega al bolsillo inadvertidamente para el público 2 veces y al final ya sabéis que en lugar de ir a parar la carta al bolsillo va a parar todo el mazo. Este sería la parte 3. Y nosotros nos hemos entretenido a señalar aquellos momentos en los que hay más, pero los principales, en los que mientras Tino presenta el efecto, pues va haciendo maniobras que son del dominio o bien de la ocultación. Aquí en el gráfico de abajo pone, aquí hay un poco la leyenda. Cuando veáis PC por aquí es que está empalmando una carta seguramente, ¿no? Está ocultándola. Hay también algunas maniobras que son el resultado de la velocidad, imperceptibles. El ejemplo principal es que el Tino es el rey de los saltos, como sabéis, y por lo tanto los saltos que hace Tino pues no los ve ni él. Y hay varios momentos en los que divide la atención, capta la atención expresamente porque quiere que nos fijemos o que lo escuchemos una frase, una palabra, a veces incluso desvía la atención y al final hace una maniobra que después la revisitaremos, que la denominamos de percepción amodal. También hace maniobras expresamente que son neutras. Bueno, todo este lío que veis aquí, toda esta deconstrucción, es el resultado de este análisis. Luis, cuando decimos que percibir es interpretar, ¿qué es lo que hacemos exactamente cada vez que nos encontramos con algo, ¿no? García Márquez en 100 años de soledad escribió: había un día que las cosas eran tan nuevas, una cosa así, que no tenían nombre y que para definirlas había que señalarlas con el dedo. ¿Qué hace nuestro cerebro?
Sí, mira, la visión clásica lo que nos decía era que el mundo se nos revela a través de los sentidos, ¿no? Una especie como de proceso de abajo arriba en el que toda la información está ahí, simplemente la canalizamos y al final cuando llega a los centros de procesamiento del cerebro nos damos cuenta, pues esto es lo que estamos viendo, ya está. En realidad, lo que ahora sabemos desde el campo de la neurociencia es que la mayor parte del proceso lo está haciendo el cerebro en sí mismo. La percepción no es un proceso de abajo arriba en el que nada se nos dé a través de los sentidos, sino que lo que está pasando es que a partir de cierta información que recibimos a través de los órganos de los sentidos y muy poquita, lo que generamos es una especie de alucinación, dicho esto entre comillas y que podemos discutir después, muy informada en la que estamos viendo. Estamos como jugando a poner una película en nuestras mentes que la información de los sentidos lo único que hace es ajustar, es darnos los errores que estamos cometiendo con esa predicción. Entonces, es exactamente eso lo que tú decías, Jordi. Es un proceso de interpretación muy activo en el que la parte fundamental del trabajo lo está haciendo el cerebro, no lo está haciendo el mundo alrededor nuestro. Pon la presentación, los que están en más. En principio no deberíais tener dificultades en imaginaros quién es, ¿no? Esta persona. Y esta que hay debajo, algunos ahora deberíais tener menos dificultades. La de arriba es Charlotte, es Charlie Chaplin, porque, y si no tuviéramos la imagen de Charlotte, no sabríamos qué es esto que hay aquí. Esto nos pasa continuamente. Y la de abajo, la mayoría tampoco, porque es Luis, ¿no? He tenido que afeitarme la cabeza ahora para poder hacer esto. Claro, si tú no sabes quién es, no te imaginas a nadie, ¿no? En este paisaje que me gusta presentar con estas nubes, algunos conocen lo que hay aquí, ¿no? Pero si esto no lo has visto nunca, ves aquí unas nubes y ¿qué hay aquí exactamente? Pero cuando te dicen que aquí hay una vaca pintada, entonces, a partir de este momento, no digo por los siglos de los siglos, pero sí durante mucho tiempo, cada vez que te presenten esta imagen, verás ya la vaca, ¿no? Porque ya la tienes grabada en tu biblioteca, porque ya existe en tu memoria y rápidamente interpretas, ¿no? Otro fenómeno que tiene que ver con lo de la carta final y el mazo del juego de la Homing Card, es este fenómeno que se llama de percepción amodal, en virtud del cual, por ejemplo, cuando vemos una parte oculta de un objeto, de manera automática, irremediable y además ingobernable, nos imaginamos qué es lo que debe haber detrás, ¿no? Y nos lo imaginamos sobre la base de unas lógicas gestaltianas, es igual, ¿no? Lo que nunca nadie se imagina, porque, bueno, hay gente muy retorcida en este mundo, ¿no? Pero en general no tienen ni tiempo de imaginarse que no, que en lugar de haber más o menos el resto de esta multiestrella, hay estas cosas. Y esto es precisamente de lo que se aprovecha la magia, porque nadie se imagina que detrás de la mano con un par de cuerdas, pues las dos cuerdas no están puestas como uno se imagina. Nadie se imagina, sobre todo con las cascarillas, ¿no? Las bolas, porque vemos bolas, somos incapaces de ver nada que no sea una bola, nadie se imagina una cascarilla y aunque sepas que hay una cascarilla, cuesta mucho interpretarla, como que hay además una llave en el aro, ¿no? David, que supongo que nos está viendo, fue el gran artista que se prestó para estas magníficas fotos del famoso cuchillo, que nunca me acuerdo cuál es aquel mago que hace un espectáculo, no me acuerdo nunca, que además avisa al público de que es un truco, pero va cargado con una piel falsa, chorrea la sangre y la gente pega unos gritos y una desesperación y enseña el cuchillo, pero la percepción amodal en la imagen del centro nos lleva indefectiblemente a pensarnos de que David se está cortando el brazo, ¿no? Bueno, otro fenómeno muy importante. Vamos avanzando o no terminaremos. Hasta aquí la mayoría de efectos de magia hackean estos procesamientos que hemos visto ahora, sobre todo ocultación, evitación de contraste y control de la atención. La mayoría de juegos tienen algo de esto, ¿no? Algunos juegos también manipulan memorias, memorias relacionadas con recuerdos, pero es que
no hemos dejado en el fondo de hablar de memorias, fijaros. Y además, Juan Tamariz, por cierto, es uno de los teóricos de la magia también y gran mago, que siempre valoró y dio importancia a manipular memorias, aunque esto es muy difícil, en la presentación de un efecto de magia. Cuando un pickpocket, por ejemplo, nos aprieta el reloj de pulsera en la muñeca y nos lo saca durante, sí, incluso durante algunos segundos, tenemos la sensación, debido a aquel apretón, de que el reloj aún está en la muñeca. Esto es debido a que tenemos en el tacto también estas memorias sensoriales que son inconscientes y que son efímeras, ¿eh? Hemos estado hablando de saturar o de interferir la memoria a corto plazo, que es limitadilla. Y hemos estado hablando desde la cuenta Ensley, el ejemplo del Princess Card Trick. No hemos hablado, pero hemos dicho también que podemos dividir la atención. Si podemos dividir la atención es precisamente porque la memoria a corto plazo es limitado, da lo que da, ¿eh? Y se pueden promover olvidos. Y no hemos hablado, no lo haremos, de que también se pueden hacer juegos en los que se interfiere lo que es la memorización de recuerdo propiamente dicho. ¿Cuántas veces no hemos rememorado, por ejemplo, a Juan Tamariz, que al final de un juego dice a la audiencia, ¿verdad que has mezclado y has cortado y ha pasado la misa a la mitad? Pero has sido capaz de desinformar al público antes de proceder al desenlace. Y otra gran pregunta que nos hacemos y que nos hemos hecho con Luis muchas veces, es decir, ¿qué se acuerda la gente cuando sale de un show de magia? Una cosa es que lo disfrute como un enano, pero después cuando se va a casa, ¿de qué se acuerda exactamente? Pues bien, este es un mundo al que a Tamariz le apasiona, incluso en el Arco Iris Mágico, en su último libro, pone y resucita allí textos y cosas que él ha escrito sobre incluso el efecto cometa, ¿no? Sobre cómo manipular el show de magia y conseguir pues que el público después llegue a recordar cosas que no han sido exactamente las que han sucedido, ¿no? Pero la realidad es que desde un punto de vista experimental no se ha estudiado esto. No tenemos información de qué puñeta se acuerda la gente cuando va a ver un show de magia. El 30 de octubre del pasado año, algunos de vosotros estabais, montamos un experimento consistente en 3 sesiones de magia idénticas que hizo Miguel Ángel Gea. Fueron 8 juegos muy pensados, seguidos. Fue un show que duró 45 minutos. Invitamos a 3 grupos de personas. Un grupo de los 3 vio el espectáculo con los juegos presentados en orden inverso. Esto no se sabe, ¿eh? Muchos de los que acudieron no lo saben. O sea, Miguel Ángel Gea presentó a las 4 su show en el orden adecuado. A las 5:30, los que vinieron a las 5:30 vieron el show de Gea en orden inverso. Los que vinieron después a las 7 de la tarde vieron el juego además en el orden normal, pero introducimos un gag para probar si borrábamos alguna cosa de la memoria, y los que vinieron a las 7 pues asistieron al mismo show de Gea, pero al juego número 2 apareció una persona de debajo de la mesa. No saques la pantalla, no. Ponla. Creo que este era el show de las 4, ya veis, teníamos aquí a un público de altísimo nivel, magos internacionales en primera fila, los veis, a Zeus, a Luis, aquí, al Tomás, se lo pasaron muy bien. Y por ahí detrás está David, ¿lo veis? Está Luis, está Alex, los que están de pie. David, ¿estás por aquí? Presente. Pues venga, explícales esta diapositiva. Venga. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! David no sabía.
pero explica, tienes solo 60 segundos, ¿eh? Vale, pues O sea, explica, esta no me ha empezamos a avisado, ¿eh? tener resultados. Venga, David, explícame. David Bueno, ha analizado datos. en 60 segundos os explicaré que, bueno, básicamente, además de ver la sesión en ese momento, tiempo después se le mandaron unos mails a esta gente para que nos fuese diciendo de qué juego se acordaba. Entonces, un primer resultado que esperábamos es que a medida que pasa el tiempo, pues la gente se acuerda de menos cosas, que es los gráficos que veis aquí a la derecha. Pero Te después, voy interrumpiendo, ¿eh? Preguntamos, esto no lo he dicho, a todos los que asistieron fueron recibiendo correos 4 veces, hasta 4 meses y medio después, que fue hace poco. Pues preguntamos de qué se acordaban cuando terminó el acto allí mismo y les enviamos un correo. ¿De qué te acuerdas? Al cabo de 10 días, al cabo de un mes y medio y al cabo de 4 meses y medio. Perdona. sí, luego, ahora contestar una cosa que ha puesto Amílcar, que es muy interesante, pero el resultado así principal es que evidentemente queríamos ver cuál era el factor, es decir, el factor orden, ¿no? El hecho de presentar un juego antes que otro, cómo afectaba su memorabilidad. Entonces, así el resultado más highlight que encontramos es que si tú pones un juego en el final, eso hace que el juego se recuerde más. Hasta ahí, dentro de la teoría mágica, estamos de acuerdo. Pero después lo que nos encontramos ya sorprendente es que esta diferencia, ¿no? Que justo después se recuerda más, luego tiempo después ya no existe. De manera que poner un juego al final puede ser muy beneficioso para que justo después de terminar el juego la gente lo recuerde, pero eso ya no tiene efecto tiempo después, o sea, 10 días después, un mes y medio después o 4 meses y medio después, independientemente de dónde hayas colocado ese juego, la gente se va a acordar igual. Y aquí Amílcar pone un comentario que está muy bien, que es, si el público no se acuerda de los efectos en su totalidad, no es magia, eso es entretenimiento. Y bueno, aquí tengo que decir como dos cosas. La primera es que casi nadie se acuerda del juego en su totalidad porque es muy difícil. Después, a la hora de describirlo, ¿no? Jugamos con esa limitación de cómo la gente los describe. Y después, una cosa muy interesante en relación también a esta pregunta es que es verdad, muchas veces la gente se acuerda de cosas de cosas del material o de lo más peregrino del juego, ¿no? De el material, las monedas eran de cobre, había un vaso, pero no se acuerdan del efecto. Entonces, un análisis que hemos de hacer es de el efecto en sí de viajaban, se transformaban, una carta desaparecía, ¿no? De a ver si el efecto de orden ayuda a mejorar la memorabilidad del efecto y no de cosas en generales. Pero eso ya para el futuro. Gracias, David. Venga. 70 segundos. Aprobado. Dos cosas. Es que todo esto es muy largo, ¿no? Solo para compartir con vosotros que empiezan a salir resultados. Dani Ortiz, regreso a él, lo dice descaradamente, si la gente no se acuerda nada, de nada. Lo que tiene que hacer la gente es pasárselo muy bien, que este es el gran objetivo del espectáculo. Pero lo que es la memorabilidad, esto es harina para otro tema, ¿no? No solo la gente se acuerda solo de detalles, sino que se va desvaneciendo el recuerdo y es muy fácil tergiversar precisamente este recuerdo, ¿no? Bueno, también hemos abordado lo que es la percepción no consciente. Este es todo un mundo muy interesante. Tened en cuenta que aquello que captamos a través de nuestros ojos y de nuestros sentidos, no todo lo conservamos y lo gestionamos de manera consciente, ¿vale? Y esto también, a veces, con Gea lo hemos hablado muchas veces, Gea dice que un mismo mago haciendo el mismo juego de manera idéntica, el público no lo percibe exactamente igual porque hay momentos y cambios sutiles que son percibidos de manera no consciente por el público de forma distinta. Esto también permite a veces manipular de manera no consciente a algunas, digamos, a algunos finales. Esto es muy complicado, esto se hace muy poco en magia. Es lo que se llama el mundo del priming, también hay el mundo del
del framing, dependiendo de cómo haces la pregunta, pues la respuesta es vivida de una manera muy distinta. Ahora que hemos estado pasando esta crisis sanitaria, no es lo mismo decir a una persona enferma que tiene el 90% de posibilidades de curarse que el 10% de posibilidades de morir. Es lo mismo, pero es muy distinto decir tiene usted el 10% de posibilidades de morir que no tiene usted el 90% de posibilidades de curarse, ¿no? Si hubiéramos estado hablando de comida y algunos, como yo, ya nos gustaría cenar pronto, en esta palabra veríamos jamón, ¿sí? Pero si hubiéramos estado hablando de cacharros y de cosas de la cocina y del baño, seguro que no se nos hubiera ocurrido la palabra jabón. Y si hubiéramos estado hablando de viajes, pues la primera palabra que hubiera venido a la cabeza es Japón. Ved, por lo tanto, la importancia que tiene a veces el priming, que en momentos muy sutiles de la presentación de algunos efectos también se utilizan este tipo de manipulaciones que son de carácter subliminal. Y por último, para dos cosas queda esto y presentaros lo de inteligencia artificial, lo digo también para el control del tiempo. Por último, ya sabéis muy bien que el mago, la magia, cuando quiere, es capaz de manipular decisiones, que es el mundo de los forzajes. La única cosa importante a retener es que también es, a fuerza de ser muy reduccionista, el ser humano toma dos tipos de decisiones. Unas muy meditadas, muy razonadas, que se toma su tiempo, tengo que firmar la hipoteca o no, me tengo que divorciar o no, me compro el coche o no me lo compro, yo qué sé. Estas son las decisiones reflexivas o las que tenéis en la columna, digamos, de la derecha de esta tabla que os he presentado. Y estas son las decisiones menos frecuentes en cuanto a cantidad de decisiones. ¿Por qué? Porque nos pasamos todo el día constantemente, segundo tras segundo, nuestro cerebro tomando decisiones, que se llaman decisiones automáticas, instintivas, que son, insisto, son continuas, porque salimos a la calle, a veces pensando en vete a saber qué, nos ponemos a andar, giramos, pasamos el semáforo, llegamos a donde íbamos, al trabajo, etcétera, a veces sin haber meditado, sin habernos dado cuenta, comiendo un bocadillo, mirando los titulares de un periódico que tenemos en la mano, y todo esto es gracias a que nuestro cerebro hace y realiza decisiones de manera automática constantemente. Miles y miles de decisiones constantemente. Bueno, pues el mundo de la magia fuerza cosas, fuerza cartas, aprovechándose de lo que son las decisiones automáticas. La magia nunca, o casi nunca, dice, dentro de un cuarto de hora te voy a preguntar una carta, ves pensándola. No sé, ahora estoy exagerando, ¿no? Sino que cuando tiene que hacer el forzaje clásico, pues presenta allí las cartas y pide que escojas una cuando realmente entregas una, y todo esto tiene que hacerse en el mundo de la decisión instintiva, que es un mundo forzado, rápido, en el que no dejas pensar al público y en el que tú logras aquello que quieres. Y el mundo de las decisiones forzadas tiene que ver también, pero no es exactamente lo mismo que el mundo de las decisiones manipuladas, porque hay decisiones, hay forzajes que son, por ejemplo, matemáticos, y también conocéis pues el mundo del forzaje del mago, en el que independientemente de lo que conteste la audiencia, el público, el mago siempre conduce a la decisión que a uno le interesa. Estos son forzajes, digamos, automáticos. Lo interesante son estos forzajes, digamos, psicológicos, arriesgados, en los que el mago fuerza cosas, un color, un número entre el 5 y el 10, etcétera, pero el mago siempre tiene que tener un plan B en la recámara por si le fallan estas decisiones. Bueno, este es un repaso de lo que es el grueso del libro, de sus principales capítulos, donde, insisto, primero explicamos la neurociencia y después terminamos, como saben algunos que ya han leído el libro,
aplicando estos conocimientos para desentrañar, para descifrar cómo funcionaba la magia para lograr la ilusión de continuidad. Últimamente estamos en un grupo de trabajo en el que nuestro mago de cabecera es Miguel Ángel Gea. Forma parte también de manera estable Alex Gómez Marín. Colabora gente de manera inestimable con nosotros, como David. David ha estado analizando los datos de este estudio de memorabilidad. Estuvimos hace poco en Alicante, ya días antes del confinamiento, trabajando con niños, y colaboró con nosotros una maga que se llama Beatriz, que es un nombre comercial, supongo que muchos la conocéis, es Lo Lamento, ¿vale? Y esta persona que veis aquí, María Regina Zagui Lara, para nosotros Gina, es una estudiante venezolana magnífica, que es un poco la protagonista de lo que ahora os presentaremos como postre de esta presentación. Una de las cosas que esto no lo hemos trabajado, ¿no? Pero también fue a finales de año, invitamos a un elenco de artistas, como veis aquí. Los conocéis todos, supongo, ¿no? ¿Vale? Y les invitamos a que, como posesos, nos empezaran a hacer falsos depósitos, y algunos hicieron catapultas, como no sé si hoy Alfredo habrá pinchado, pero como muestra os voy a pasar ahora, es todo muy rápido, un poco, no solo estos falsos depósitos, sino también tenéis que ver cómo Gina, a ver si encuentro yo aquí el botoncito, como Gina está traqueando los dedos. Este es Gea, que hace una catapulta aquí repetible, donde traqueamos sus dedos. Mira que Luis con una bola. Coco. Fijaros que son falsos depósitos todos con su personalidad, ¿eh? Aquí el Tony. Aquí el David. Aquí el Sevilla. Alfredo haciendo una catapulta. Y ahora Oriol, creo que... No, ahora Ricardo haciendo un falso depósito. Ricardo Vizcarra. Y Oriol, que hizo una maniobra, entre muchas, ¿no? Muy interesante, que lo tenemos aquí traqueado. Bueno, nada, para que tengáis una muestra de que esta es una de las cosas que tenemos ahí recogida, mucha información, pero que aún no tenemos resultados. Para terminar, y ahora voy a pasar la palabra a Luis, para terminar os queremos enseñar unas historias muy interesantes que estamos haciendo con Gea y con un algoritmo de inteligencia artificial. Este algoritmo, es un algoritmo que está entrenado en seguir formas y en traquear cosas, ¿no? Y evidentemente es un algoritmo entrenado por el ser humano, concretamente por Gina, ¿no? Que la entrena y le dice, tú cuando veas una moneda, fíjate en ella. Y la gran pregunta que nos estamos haciendo es si, de la misma manera que un mago puede engañar al ser humano, puede engañar también a una máquina, puede engañar un algoritmo de inteligencia artificial. Ayúdame a terminar de presentar esto y Luis, entonces pasaremos el vídeo de Gea a cámara lenta para que vayas. Sí, esto, como decías, Jordi, es una red neuronal con aprendizaje profundo que lo que intenta es encontrar las relaciones matemáticas que explican la percepción que podría tener esa máquina de las imágenes que le vamos a poner. La máquina está entrenada para seguir monedas que a veces son plenamente visibles y son fáciles de seguir, pero monedas que a veces están ocultas como parte del efecto y que la máquina tiene que predecir dónde pueda estar la moneda. Para hacerlo, lo que va a seguir es el entrenamiento que Gina, esta estudiante que trabaja con nosotros, le ha hecho. Entonces, la máquina lo que reproduce es exactamente la situación en la que un espectador intenta inferir dónde está la moneda
a medida que GEA va progresando en sus juegos. La máquina sería un espectador virtual. Y el objetivo de este trabajo es ver qué de los a prioris que tiene un humano se transfieren o los aprende la máquina de manera automática para predecir dónde están esas monedas. Pues lo que vais a ver ahora en el vídeo es a GEA haciendo una catapulta ahora al principio, me parece, No, es un falso, creo que es un falso depósito. Ahora lo veremos. ¿Es un falso depósito? Vale, lo veremos ahora. Sí, un falso depósito. Ah, vale. Muy bien. Y ahora veis cómo cada una de las monedas está coloreada. Tiene un color y la máquina, el trabajo de la máquina, para ahí un momento, Jordi, es seguir cada una de estas monedas. En este momento está siguiendo solo una de las tres, no recuerdo ahora cuál es, y lo que nos está devolviendo la máquina es un mapa de probabilidades en el que muy rojo y el rojo más intenso es el lugar al que la máquina asigna la mayor probabilidad de que contenga la moneda. Pero veis que existe cierta incertidumbre y, de hecho, hay otros puntos, no solo está en la mano izquierda, sino que hay otros puntos en la mano derecha donde también tiene dudas de si puede estar la moneda o no, e incluso en la frente. Si estáis viendo, hay un punto en la frente que eso es que probablemente la máquina está confundiendo la frente de GEA con un puño, con el puño de GEA, o sea, con una especie de tercera mano donde también podría estar la moneda. Va evolucionando a lo largo del tiempo y vemos que ahora sigue pensando que la moneda está oculta en esta mano hasta que GEA la muestra en la otra de las manos. Entonces, lo que estamos intentando hacer con esto es ver cuáles de nuestras inferencias, de las inferencias de los humanos, transfieren a la máquina y así poder analizar cuál es el proceso de construcción de este desarrollo de análisis matemático que probablemente está haciendo nuestro cerebro. Ahí está traqueando otra de las monedas y, como veis, los mapas de probabilidad son diferentes. Este es un segundo juego. En el este caso juego de depósito y la carga en el bolsillo. Y la carga en el ¿no? bolsillo. Sí, exactamente. Entonces la moneda desaparece. Y la máquina nunca llega, como ningún espectador humano, llegaría a la conclusión de que está soltando la moneda en el bolsillo. Esto es en cámara lenta, ¿eh? Aquí es cuando descarga la moneda. De que está en cualquiera de las dos manos. En una de las dos manos, que es lo que parecería un humano también. Vale. Y este es otro. Aquí hay un Matrix. Y ahora a la máquina le preguntamos que siga las monedas a ver si... Y ahora aparecerán con los mapas de probabilidad. En cámara lenta, ¿eh? Sí. Ahora está siguiendo la moneda que está aquí, justo visible en el tapete. Cuando está en gris, generalmente se va a cámara lenta, lo digo para que se interprete bien. Vale. Y ahora no sé si viene... Esta es la tercera moneda, es que está mostrando los resultados para el traqueo, o sea, el seguimiento de cada una de las monedas de manera secuencial. Es muy interesante que una de las cosas que podría suceder es que de repente la máquina podría tener algún mecanismo de predecir que GEA está jugando con más monedas de las que le hemos dicho. Esto deberíamos poder inferirlo en base a los mapas de probabilidad que la máquina está haciendo. En este juego hay una pequeña misdirection cuando pone cuando pone inadvertidamente la cuarta moneda, él mira su mano, ¿vale? Claro. Y ahora este es también muy interesante para ver si... Ahora en cámara lenta se ve muy ortopédico. Ahí mira su mano cuando ha dejado la moneda número 4, ¿no?
y aquí la máquina estamos haciendo traquear. Bueno, voy adelantando porque Sí. básicamente para que veáis un poco la metodología, ¿no? Y aquí es lo mismo, aquí es otra maniobra en la que hemos ido pues traqueando los distintos monedas uno a uno. Y un poco la conclusión preliminar, porque incluso esto hemos publicado algo, que sí, hay algún juego o hay alguna maniobra que el ser humano no ve, pero la máquina puede percibir, porque es un problema de velocidad, que es lo que comentábamos en uno de estos mecanismos que hemos propuesto al principio, ¿no? La máquina puede mirar frame tras frame y darse cuenta de algo que nosotros, por construcción de ilusión de continuidad, pues lo fusionamos. En cambio, si alguna moneda está oculta, ni la máquina ni nadie va a ver. Y si encima la descargas en el bolsillo pues superior de derecho, la máquina lo único que se le ocurrirá es pensar que se ha hecho una descarga allí, ¿vale? Bueno, 8:30, ¿no? No está mal. Contestaremos ahora algunas preguntas. Solo deciros de que nada, el libro está para que lo disfrutéis si queréis, a vuestra disposición. Si alguien quiere oír algunas cosas del libro, pues en este canal aquí hay vídeos míos y ahora también subiremos, si Basei nos permite, esta conferencia y podéis ver una conferencia similar. Canal YouTube Jordi Camí, la presentación que hicimos en Basei de Madrid, ¿vale? Y este es el fin, ¿no? Fin. O sea que gracias por los que habéis aguantado. Sois 40, es todo un honor. Fíjate, ¿vale? Jordi, que David Paró pidió permiso para hacer autopublicidad. Tú has tirado ahí para adelante sin problemas, ¿eh? No, pero se veía venir, ¿no? No, oye, no lo compréis, es igual. Sí, es igual. No hace falta. Dentro de un año y poco, si no morimos en el intento, ¿verdad, Luis? Publicaremos este libro en Estados Unidos, en inglés. Si no nos crucifican antes por el camino, pero estamos en ello. A ver, yo quiero contestar una pregunta de Amílcar que hay aquí. Con todos los respetos a los autores, ¿es necesario explicar en minucioso detalle determinadas técnicas en el libro? Sí, sin duda. Pero es que además la gente se olvida y me importa un bledo. Y si pudiéramos prohibir YouTube, yo creo que sí, que lo conseguiríamos, ¿no? Pero, perdona, con la contundencia. Todos los efectos que se explican en el libro fueron compartidos con muchos magos que revisaron el libro. Retiré solo una cosa por indicación de Jesús Echeverry. Jesús ha sido un gran consultor sobre todo de estos temas en el libro. No tengo ninguna preocupación al respecto, de verdad. Y creo que no explicamos nada que no sea accesible fácilmente en ningún sitio y es necesario a veces explicar. Desde este punto de vista, yo a Amílcar estoy tranquilo, de verdad. Porque además lo compartimos. Vale. David, si haces de moderador o algo. Bueno, había alguna que había quedado un poco más hacia atrás también. Yo personalmente creo que el objetivo de un mago es que la gente se lo pase como sea seguro. Y que tenga una experiencia memorable como experiencia. Después se acordará de detalles. Sí. Oye, os propongo lo siguiente. El día que os deje, bueno, mañana, cuando vayáis a la farmacia a pasear el perro o a la abuela, perdón, estoy ironizando, ¿no? La próxima vez que salgáis en la calle, fijaros solamente en los balcones de las calles.
en un trayecto que hacéis normalmente. Porque hace años que no os fijáis en esto. Porque no os interesa este tema. Si te vas con detalles, si te acuerdas... Luis, ayúdame, ¿no? Mira, se hizo este experimento, Sí. el que hizo... Sí. que les puso una GoPro a una serie de gente y les hacían hacer un circuito por un parque, ¿no? Varios circuitos distintos. Varias calles, sí, de bosque. Al cabo de unos días les invitaron a compartir y a discutir la jugada de su paseo, ¿no? Pero a muchos les pusieron el vídeo de otra persona, que no era su paseo. Y no problema, nadie se daba cuenta. Si no te acuerdas, no te acuerdas. Claro. Yo quiero añadir una cosa un poco respecto al anterior, porque yo recuerdo que cuando discutiendo lo que estamos ahora preparando con Gea, que yo me acuerdo de decirlo un poco con bastante pudor, de decir, bueno, claro, muchas veces de lo que la gente se acuerda no es del juego, ¿no? Se acuerda de que el mago era muy divertido, de la presentación, y yo le decía, si vamos, digamos, a los textos más referentes, no vamos, por ejemplo, a cuando Carroll habla de cómo hacer un guión, de alguna manera no es una buena presentación la de algunos juegos, puesto que no se acuerdan del efecto, sino de pues que la baraja era imaginaria, pero no se acuerdan de que había una carta vuelta, bla, bla, bla. Y lo que él me dijo a mí me gustó mucho, que es sí, yo estoy de acuerdo que a veces la presentación no necesariamente potencia al máximo el efecto, pero es una decisión artística. Yo también quiero que en mi espectáculo pues haya momentos donde la gente esté más distendida, se ría y puedo renunciar un poquito al efecto para que la experiencia del show sea mejor. Un poco con lo que dice siempre Alfredo, ¿no? Es mejor tener toda la información, saber lo que ocurre y a partir de ahí tomar nuestras decisiones. Yo comparto al 100% lo que dices. Sí, es esto. ¿Eh? Y quizás a veces los magos se torturan un poco más de la cuenta, ¿eh? Por si rebobinarán y tal, y sobre todo, ¿no? Y a veces, de verdad, a veces hay esfuerzos. La gran sorpresa de Gea es que cuando rememoremos lo que hizo, él tenía un show, pone sus juegos para él más importantes y más finales y tal, al final, ¿no? Sí. Y cuando tuvo que hacer el mismo show de manera inversa, me costó mucho porque no estaba acostumbrado. Iba súper rápido con los primeros juegos, que es lo que hace siempre con sus primeros juegos, porque además lo tenemos ahora cuantificado en tiempo. Y en los últimos, para él los más importantes, ¿no? El de letreo, ¿no? Va lentamente. Pues cuando hizo el show a la inversa, hizo lo mismo. Fue a toda pastilla con los primeros, que para él eran los más importantes, y hizo un final tranquilo y relajado, concluyendo lo que era su show, ¿no? Y como os ha contado David, al cabo de un mes y medio, la gente se acordaba de lo más saliente, ¿no? Todo el mundo se acordaba de los efectos más, o de aquellas saliencias de los efectos más potentes. Que se lo pase bien la gente, que tenga una buena experiencia. Luis García ha hecho una pregunta, Luis Martínez, muy interesante, que quiero que tú la contestes. Sí, cuéntame lo de Elizabeth Phelps, que es muy interesante. Bueno, lo que quieras, vaya. Cuenta lo que quieras. Sí, pero vaya, lo de Elizabeth Phelps no se me había pasado por la cabeza con respecto a esto, pero sí, es súper interesante. Hay una especie de... Sí, para contestar rápido a la pregunta, se recuerdan sobre todo las emociones vividas. Las emociones vividas se recuerdan, sí, se recuerdan. Y se recuerdan mucho mejor que los detalles de los eventos que has vivido. Y esto es algo que saben también muchos... es muy típico en el cine, ¿no? Los que hacen montaje en el cine saben que hay errores de montaje cuando están grabando una escena a lo largo de todo un día, por ejemplo, que hay dos personas que están dialogando en un bar y en cambios de cámara, saltos de cámara entre un personaje y otro, pues a veces está con una copa en la mano y la copa está llena y al rato siguiente está vacía, vuelve a estar llena, en el siguiente salto de cámara. Este tipo de errores
saben que no son relevantes, que la gente no los va a notar. Pero lo que sí notaría la gente es si hay un salto emocional entre una parte de una escena y la siguiente. Eso se nota rapidísimamente, ¿no? Entonces, nuestro cerebro es muy bueno procesando emociones y también es muy bueno recordando emociones. Pero recordamos cosas muy de grano grueso, no de grano fino. Lo que me decía Jordi de Elizabeth Phelps. Elizabeth Phelps es una psicóloga americana que cuando los atentados del 11 de septiembre, ella trabajaba en la Universidad de Nueva York y tuvo la reacción contraria a la que tuvo cualquier persona en su sano juicio en ese momento, que fue la de salir de Manhattan inmediatamente. Ella lo que hizo fue quedarse en Manhattan e ir corriendo hacia la zona cero, con un cuestionario que fue preparando y para entrevistar a la gente que había estado cerca de las Torres Gemelas en el momento, ¿no? Y fue entrevistando a gente y siguió entrevistando a gente durante toda esa semana, esa primera semana, acumulando mucha información sobre las experiencias vividas por la gente, etcétera, etcétera. Y después revisitó de nuevo ese evento. Es algo parecido a lo que nosotros hicimos con el show de magia de Miguel Ángel Gea, pero con respecto a la experiencia de las Torres Gemelas. Su sorpresa fue que a medida que pasaba el tiempo, la gente empezaba a cambiar un poquito el relato de lo que había vivido. Ella les volvía exactamente con el mismo cuestionario, preguntándoles, pues eso, dónde estabas en el momento de los atentados, qué hiciste, qué es lo que viste, bueno, preguntas relacionadas con con su comportamiento y sus experiencias a lo largo de ese día. Y se encontró cosas muy curiosas. Ella fue repreguntando a la gente al cabo de unos meses, al cabo de un año, 3 años y me parece que 10 años fue la última. 10, está 10. El último punto que contó, ¿no? Y se encontró con cosas peculiares, como gente que en el relato a los 10 años afirmaba haber estado presente allí, haber visto cómo la gente se tiraba de los últimos pisos, la gente que quedó atrapada, se tiraba al vacío para no morir bajo las llamas, etcétera, etcétera. Que después iba a su primer relato, el que estaba hecho uno de los primeros días, y resulta que esa gente, pues a lo mejor estaba el día de los atentados en Connecticut, en una reunión de trabajo, a pesar de que sí trabajaban cerca de las Torres Gemelas, en las Torres Gemelas. Ese día, sin embargo, tenía una reunión de trabajo en New Hartford, en Connecticut, y no habían estado allí. Era imposible que vieran todas esas imágenes. Pero claro, cuando los confrontaba con sus respuestas el primer día, les enseñaba lo que ellos habían contestado, escrito en el papel que les había dado el primer día, decían, debía estar ante tal estrés ese día que puse lo primero que se me pasó por la cabeza, pero no, realmente yo estaba allí, estaban convencidos. ¿Quiere decir eso que mienten o que fabulan o que pintan un poco su experiencia de manera más brillante o que les haga parecer, no sé, más relevantes de cada público? No. Quiere decir que nuestra memoria es tremendamente frágil y cada vez que recordamos algo, pues lo estamos transformando en función de nueva información, en función de un nuevo contexto. Nunca recordamos en el mismo contexto en el que hemos vivido las cosas. Entonces, la nueva información que tenemos la incorporamos a nuestro recuerdo hasta el punto de hacerla indistinguible una cosa de otra. Y claro, información sobre las Torres Gemelas y los atentados, todos las hemos visto 1000 veces, hemos escuchado relatos distintos 1000 veces, hemos visto las imágenes de la gente tirándose, incluso aquellos que no estuvieran en Nueva York ese día o que no hayan vivido en Estados Unidos los meses después, se han saturado con ese tipo de información. Hasta el punto que para muchas personas es muy difícil distinguir realidad de una memoria tan ficcionada como esta. Y la parte emocional, el componente emocional juega un factor muy relevante porque sirve para darle una intensidad mucho mayor a la memoria. No quiere decir que la vaya a hacer más fiable o más fidedigna, simplemente quiere decir que le dará una intensidad muy mayor. La apariencia de realidad es mayor, pero la realidad no es mayor. Es la apariencia de realidad la que parece mayor. Esto extrapolado en magia, la magia tiene que ser, tiene que ser una vivencia emocional magnífica, ¿no? Y esto te quedará tatuado. Qué bien que me lo pasé, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Qué bien nos lo pasamos. Ahora los detalles de lo que vivieron, esto ya se van perdiendo, se van deformando, ¿eh? Pero la gente tiene que, el recuerdo que tiene que tener la gente de una buena presentación mágica es que se lo pasó de primera, disfrutó, leyó, se emocionó, fue brillante y que se acuerden, ¿no? Sí, se cortó el brazo y se lo recompuso, yo qué sé, ¿no? Pero después los detalles, bueno, los detalles aquí
Tú preguntas si han venido 50 personas, preguntas a estas 50 separadamente y te irán contando detalles distintos. ¿Por qué las parejas se pelean? Ante circunstancias que han vivido juntos, ¿no? Porque graban cosas distintas de aquel momento memorable, ¿no? ¿Cómo que no te acuerdas del día que en el viaje de, yo qué sé, de bodas hicimos aquello? ¿Cómo serás capaz de no acordarte de aquello, ¿no? Y esto después, ¿verdad, Luis? Termina la pelea en cuántas veces bajas la basura de casa y cuántas veces cambias, ¿no? Claro. Los pañales, Sí, ¿no? Porque hay un sesgo egocéntrico en todo esto. claro. Siempre tenemos la sensación de que el que hace el trabajo más duro es uno mismo, ¿no? Igual que siempre tenemos la sensación... Cortadnos porque estaremos hasta las 10. Haced algo. ¿Más preguntas o...? Es difícil ver un momento donde cortar esto, porque ahí las preguntas yo creo que hay que Todo está en el contestarlas, libro, ¿no? ¿eh? Todo lo que hemos hablado se habla en el libro libro. gordo De de verdad, ¿eh? Es verdad. No, fin. Todo está aquí. No pasa nada. Además, Fede ya lo ha dicho, ¿no? Si no puedes dormir, puedes también probar. Puedes también probar esta alternativa, ¿por qué no? O sea, eso es muy bueno. tiene que ser útil. Pesa poco, está bien editado. Esto no es cosa nuestra, ¿no? O sea que se puede... Sí, o sea que no... Sí, no hace daño al caer sobre la cara en la cama. Eso, mientras te duermes, sí. Sí, bueno, yo creo que es un placer poder haberos tenido a los dos contándonos esto. Sabemos que siempre estáis muy predispuestos a colaborar con Magos, con la SEI, pero bueno, cuando la tecnología dificulta, estáis ahí y es siempre de agradecer. Yo quiero destacar, sobre todo, que es muy difícil, porque estos temas ya de por sí son complicados. Es decir, si vais a los detalles de los diferentes artículos científicos y bueno, de todo lo que citan Jordi y Luis, es una bibliografía muy difícil. Entonces, explicarlo con la claridad, la redacción para que gente normal lo podamos entender, tiene mucho mérito y parece a veces que se usan como palabras, ¿no? Bueno, es demasiado sencillo. Bueno, pero es que para explicarlo tan sencillo, hay mucho trabajo detrás y, bueno, a mí me encanta cómo lo hacen y recomiendo el libro porque es que da igual si sois científicos, literatos, da igual, lo vais a entender bien y vais a tener un conocimiento muy, muy preciso de cómo funciona el cerebro, de algo que es mucho más complejo de lo que parece. Muchas gracias, David, tío. Te debo algo. Está muy bien. Muchas gracias. Nada, es un placer, Pues, un placer. Igualmente, sí, igualmente. Bueno, y aquí estamos, liándola, como siempre, pero ya hay experimentos y hay resultados y hay chicha y es más allá de la teoría, ¿no? De la que llevamos años dándole vueltas, porque esto es el resultado de años de ir dándole vueltas o de ver la magia con estos ojos, que es una manera de verla también, ¿no? Vale. Bueno, pues qué, Paul, les despedimos. Les damos las Chavales, gracias. Pues un aplauso desde aquí. A la próxima. A vosotros por estar. Gracias. Y a los 40 que han resistido, ahora 35. Esto es... Ahora 35, sí. Pero es un éxito, es decir... Estupendo. En fin, pues nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Desconectamos. Chao. Chao.